Muy buenos días, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, desde el Comando Zucca, y queriendo compartir algunas cosas ahora que tengo el tiempo para hablar un rato, mientras pueda. El asunto es que este tema de lo que está ocurriendo alrededor del mundo es algo que predecible en cierta manera si vamos a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que yo pueda compartir por estos medios tendría que ser y estar relacionado a lo que puedo ver revelado en las páginas de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchas historias en la Biblia y se nos insta a creerlas como algo que sí ocurrió y como un hecho histórico, aunque la Biblia no es un compendio de relatos históricos cronológicamente ordenados necesariamente, sino que es una historia que está relatada por diferentes autores y que relata sucesos que ocurrieron y que han de ser aceptados simplemente por la fe. Y ahí entramos en el maravilloso mundo de las profecías, porque Dios no puede ser probado científicamente, aunque en realidad Él es el creador y el arquitecto de toda la ciencia, de todo lo que existe. Él es el creador del universo y como tal Él le dio inteligencia y sabiduría al hombre para que el hombre expandiera esos conocimientos y a través del libre albedrío Él nos da la opción entonces de que podamos creerle a Él como tal, como Dios, y aceptar sus consejos que están marcados a lo largo y lo ancho y a la luz de la palabra. Digo a la luz porque la Biblia, como la conocemos, ese compendio de libros, no es un relato literario, solamente, sino que es una obra de algo que tiene vida, es espíritu y es verdad. Cuando se pronuncia esa palabra que salió de la boca del Creador, de Dios, esa palabra tiene vida y puede obrar según lo que se está diciendo. No es algo mágico ni algo que se puede controlar al antojo de los seres humanos, ¿no? Primeramente hay que creerle a Dios. Primeramente hay que decirle a Dios que creemos en Él, que queremos obedecerle y sus mandamientos nos dirigen, nos canalizan en la dirección correcta, y entonces es como si se abriese la puerta, es como un código, una clave especial que Dios le da a los creyentes para entrar en la dimensión de Dios, una dimensión muy diferente a la dimensión en que nos encontramos en estos momentos aquí en la tierra. Hay otra dimensión, hay un mundo invisible,
Pero tenemos que tener cuidado porque dentro de ese mundo invisible hay fuerzas de maldad, y de ahí salen pensamientos maquiavélicos, y hay una jerarquía de seres que fueron también creados, obviamente con libre albedrío, y decidieron rebelarse en contra de su creador, pensando que de alguna manera ellos podrían afectar el poder y el dominio de su creador, no dándose cuenta que era un intento imposible. Entonces, hoy y siempre será imposible ir por encima del creador y arquitecto del universo y del plan que él estableció, claramente detallado en su palabra, de cómo él obró todas las cosas, y debido al libre albedrío que era necesario, porque Dios no crea objetos, no crea robots, no crea algo que tenga que obedecerle a Dios por la fuerza. Claro, Dios puede hacer otras cosas utilizando su ciencia y el conocimiento de Dios. Él controla la materia, Él controla los átomos, Él controla el mundo pequeño, invisible, y controla la expansión de las cosas que no se pueden medir, simplemente el universo, ¿no? En otras palabras, Él controla lo pequeño y controla lo grande, lo micro y lo macro. Entonces necesitamos venir a Él, aceptarlo a Él en sus términos, que no son muy difíciles en realidad. Primeramente porque Dios le dio al hombre perfección en su estado original, en su estado de inocencia, pudiéramos decir, y el hombre decide obedecer algo muy sencillo que Dios le dijo, le dio instrucciones, y el hombre decidió por sí mismo probar otra cosa, pero las consecuencias eran catastróficas, y él lo advirtió, le advirtió a la creación en cierta forma, pero le advirtió directamente al hombre. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hizo del polvo de la tierra, sopló en él de su espíritu aliento de vida, y se convirtió el hombre, ese muñeco pudiéramos decir de barro, se convirtió en alma viviente. Entonces la historia se relata en el libro de los principios, de los comienzos, o sea, en Génesis. Y entonces podemos ver cómo hay algo más que una simple creación, sino que Dios dio unas opciones extraordinarias, un plan extraordinario, si tan solo el hombre hubiera podido obedecer y mantener el orden de Dios que Él estableció para los primeros seres humanos que Él creó a Adán, el hombre, y del hombre Él creó a Eva, la mujer, y a partir de ellos dos, ese plan de Dios iba a manifestarse por toda la tierra, y era algo que Dios había establecido, que llegaría un momento
No se sabe cómo hubiera sucedido eso. Solo podemos decir que si el hombre, Adán y Eva, hubiesen obedecido las instrucciones que Dios le dio, ellos hubieran tenido acceso a el fruto, un alimento divino que haría que el ser humano no muriese jamás. En esto estamos hablando de la parte física del ser humano. La carne, los huesos iban a ser restaurados continuamente sin un final, sino que ese ser que Dios creó, ese primer Adán, pudiéramos decir, esa primera Eva, iban a vivir eternamente y para siempre. Ese era el plan y la opción que Dios le había dado al hombre. Sencillamente necesitaban obedecer estrictamente y no alimentarse de otro fruto que él advirtió que no comiesen. Y de ese fruto o ese árbol, ellos sí sabían la localidad y dónde estaba exactamente. Del árbol de la vida no se dice mucho, solo que en el momento que ellos comiesen del fruto del árbol de la vida, ellos vivirían físicamente con el cuerpo que tenían, vivirían eternamente y para siempre. Y sabemos la historia entonces. Pues eso nos deja saber que en realidad Dios no es tan complicado, es que el libre albedrío en el hombre, esa libertad que Dios nos ha dado, ejerce esa misma fuerza interna, ese mismo poder, que no es malo, en realidad es asunto de obediencia. Es malo cuando se lleva a cabo y se consume la desobediencia, entonces hay un giro completo, ¿no? Pudiéramos decir entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Y quizás Dios le advirtió a Adán que ese fruto de ese árbol, que Adán ahora sabía dónde estaba, Dios le llamó el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, queriendo decir que ellos estaban en un estado de inocencia, que lo único que necesitaban hacer con su libre albedrío era obedecer, seguir las pautas que Dios les había dado. Y entonces sabemos que desobedecieron. Y los ángeles que cayeron, el querubín caído, aunque era una creación diferente, tenía el mismo libre albedrío, tenían ellos, y sus intenciones fueron otras. Y de ahí que no haya restauración para esa creación angelical que se rebeló contra Dios, porque ellos sí sabían lo que estaban haciendo, ellos entendían lo que estaba ocurriendo en la creación bajo ese reino del eterno Dios, misericordioso, paciente, amoroso, que no teniendo que hacer una creación angelical, Él la hizo y le dio las mismas pautas y le dio las mismas opciones a los ángeles, a esa creación angelical, aunque
la creación en sí angelical era muy superior a la humana. Pero el hombre, y en el caso de Eva, la mujer, fue engañada. Y entonces ella, no conociendo el pecado, ni el bien, ni el mal, pero sí sabía que había que obedecer lo que Dios había estipulado como niños, ¿no? Se compara a los niños que ellos creen y no hay que probar el por qué están creyendo, simplemente se les dice algo y ellos lo creen y lo hacen. En cierta manera es lo que Dios había hecho con el hombre en esa creación original, ¿no? Ellos no tenían malicia, no tenían conocimiento del bien y del mal, simplemente ellos escuchaban y ellos podían obedecer como podían desobedecer. Entonces, he ahí la decisión equívoca de parte de Eva y consecuentemente de parte de Adán, a quien se le dio la instrucción primeramente, ¿no? Adán fue creado primero y luego Eva fue creada del mismo Adán. Entonces, los ángeles y arcángeles o querubines que cayeron y se rebelaron contra Dios, ellos sí sabían lo que estaban haciendo y en su libre albedrío decidieron en cierta manera no darle un golpe de estado al arquitecto del universo y se dieron cuenta de su grave error. Pero dado el poder que Dios mismo le dio a los ángeles por ser una creación superior, esos ángeles seguirían existiendo y ya sin lugar a ser redimidos, sin lugar a poder ser aceptados nuevamente, ellos entonces deciden hacerle la guerra a Dios perpetuamente, no sabiendo que Dios, estando en una eternidad, como es Dios, porque no tuvo principio ni tendrá fin, Dios podía en su soberanía dividir su propia eternidad, la eternidad en la cual Él se encontraba, y es dividirla en una eternidad de luz y una eternidad de tinieblas, siendo, se pudiera decir, una misma eternidad. Entonces, esa eternidad de luz, Dios la pone en el corazón del hombre, pero el hombre con su libre albedrío iba a poder escoger cuál de las dos eternidades él quería participar de ella. Y es algo no muy fácil aquí de entender, porque lo que es temporero y lo que es pasajero de esta tierra, de este mundo que produce los placeres y deleites de la carne que tenemos, el cuerpo original creado del polvo de la tierra, esa creación corporal tiene una fuerza prácticamente indestructible y puede ser engañada irónicamente a que lo temporero y lo pasajero haga que el hombre escoja el lado incorrecto de la eternidad, teniendo una eternidad de luz, porque ya esa eternidad Dios la puso en el corazón del hombre, lo dice la misma escritura. El hombre, si no se cuida y se deja llevar entonces por lo que se ve y lo que se siente,
Es una ironía otra vez, porque el hombre puede escoger la eternidad incorrecta. Y el peligro de todo esto es lo mismo que ocurrió al principio en el jardín del Edén, en el huerto, como se le llama en el libro de Génesis. A un paso de Eva estaba la decisión incorrecta. A un paso del hombre hoy está la decisión incorrecta. Y en cierta manera la historia se puede repetir continuamente de generación en generación. El hombre solo tenía que haber escogido obedecer el consejo de Dios y no adentrarse en lo que el mundo, y más aún algo temporero y pasajero, podía influenciar en el ser humano. Y entonces, si el hombre se dejaba llevar por eso, eventualmente iba a escoger el lado equivocado de la eternidad y iba a dar, o habría de llegar al mismo lugar a donde eventualmente esos seres angelicales irían a dar, a ese lugar que es la eternidad de tinieblas, el lago de fuego, eternamente y para siempre, dice la palabra, la escritura. Entonces es un dilema, ¿no? Que la misma libertad que tiene el hombre le hace tropezar en su propio razonamiento y puede aún decir, si quiere, que no hay Dios para evitar todo esto. La misma palabra ya le advierte al hombre, dice el hombre insensato que no es sabio, dice no hay Dios, y obviamente ese argumento no le va a ayudar en lo más mínimo, porque está determinado al ser humano vivir su vida y escoger en su libre albedrío el lado correcto de la eternidad. Y lo único que tiene que hacer el ser humano es poner su orgullo y su arrogancia a un lado y creer la historia de Dios, y Dios se lo da como una historia, confiando que el hombre tiene la capacidad de ser como un niño, porque fue un niño en la etapa primaria de su vida, y como niño él experimentó creer sin entender lo que estaba pasando. Dios sabe que el hombre tiene esa capacidad y le dio una historia y le recordó que Dios sí trajo un plan de restauración. Dios sí proveyó los medios en lo cual todo podía arreglarse otra vez a un precio de un valor incalculable, obviamente, ¿no? Dice la misma escritura que Dios en Jesús de Nazaret se hizo hombre y habitó entre los hombres. Es extraordinaria esta historia, pero por eso es que hay que creerla como niño, ¿no? Y todo aquel que creyera esta historia, entonces es como si una puerta invisible se iba a abrir y otra vez el mismo Espíritu de Dios iba a soplar en nosotros, pero iba a hacer una creación nueva en nosotros. Entonces el Espíritu de Dios siempre ha estado en el proceso aquí, porque cuando Dios sopló de su aliento, estaba soplando de su Espíritu, y entonces
el ser humano se convirtió en un alma viviente, alma que está ligada a su espíritu, espíritu que está ligado a su alma. Pero el alma trata con los argumentos de la carne, mayormente las pasiones, los deseos, los sentimientos. Y el espíritu trata con los argumentos, también el conocimiento y la sabiduría de Dios, para entender los misterios de Dios, para entender correctamente que Dios ha dado unas promesas y que Dios cumple todo lo que Él ha dicho y todo lo que prometió lo iba a cumplir. Tenemos ese dilema dentro de nosotros, pero está determinado al hombre entonces que tendrá una vida, y después de esto pues se sacará cuenta, ¿no?, de cómo el hombre usó esa vida para escoger el lado correcto de la eternidad, o si escogió el lado incorrecto de la eternidad. Y Dios dio una señal muy clara, sin lugar a dudas, ¿no? Y esa señal, hace 2000 años atrás, el verbo, la palabra, el logos, como dice el Evangelio y las cartas principalmente del apóstol Juan, que son más espirituales esas cartas, él explica, y Dios explica a través de los escritos de Juan, que el verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces entendemos que Dios es eterno, y que también su Hijo, el Verbo, también es eterno, no tuvo principio ni final tendrá, pero hizo una pausa dentro de la eternidad para hacerse como nosotros, hombre, y padecer como nosotros, hombre, y poder cancelar la deuda y cancelar el error y la caída del primer Adán. Digo primer Adán porque en este sentido Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, se convierte y tipifica a un segundo Adán. El Adán que sí obedeció, el Adán que sí pudo retener lo que Dios le dio, y el Adán entonces que pagó el precio por ese rescate y por esa restauración, y dio su propio cuerpo para que fuera sacrificado, ¿no?, delante de los hombres. Y entonces él que no pecó, él que no desobedeció, él que fue fiel hasta lo último, ¿no?, él entonces podría restaurar y comprar y quitarle al príncipe de este mundo todo derecho legal que el príncipe de este mundo recibió cuando el primer Adán desobedeció. Es una historia que abarca milenios, ¿no?, sin entrar digamos, a la ciencia, a las cosas que Dios utilizó y que utiliza, ¿no?, para que su creación continúe. En esto hablamos de los cuerpos celestes, de la materia, de los átomos, de la materia en que
se mueve lo que es visible y lo que se mueve también dentro de lo que es invisible ante nuestros ojos. Todo está, como diríamos, sustentado por el mismo creador y arquitecto del universo. Entonces esa creación también pudiéramos decir que tiene el potencial de ser eterna, y prácticamente de la manera en que está hecha, la ciencia hoy en día debate si ya esa eternidad está en proceso, porque no tendría fin la expansión del universo. Pero sabemos entonces por la misma palabra, ¿no?, que Dios ha decidido crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay algo más, que eso queda para un capítulo posterior en esta historia que es tan fascinante, en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Entonces, la historia continúa, porque hay tantas cosas que queremos hablar, y el momento crucial de esta historia, porque tiene un momento culminante esta historia antes de esa nueva creación. Es como decir que Dios le dio al hombre, Dios dice, para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, para que entendamos, ¿no? Y es como decir que Dios le da al hombre, o le dio al hombre, unos 6 días, así como utiliza 6 días para la creación, ¿no? Y en el 6º día creó al hombre, y en el 7º día descansó. Bueno, de esa misma manera podemos decir, en la historia que tenemos, que está documentada, podemos ir unos 6000 años prácticamente hacia atrás, o sea, más allá de la historia de Abraham, no más allá de la historia de la Torre de Babel, en los días de Nimrod, más allá todavía en la historia del diluvio, fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios, un diluvio que cubrió toda la tierra, no quedó montaña ni pico en esta tierra que no fuese cubierta por agua, aún varios codos, que era la medida que se utilizaba, unas 18 pulgadas por codo, se puede decir, varios codos por encima del pico más alto del planeta, diríamos el monte Everest, ¿no? Casi 30.000 pies de altura, pues imagínense unos 50 pies más alto todavía, cubierto de agua a esa altura, ¿no? En el área de el margen casi, ¿no?, de lo más alto en que podemos nosotros habitar, y necesitamos oxígeno adicional para poder respirar en esas alturas. Por encima de esas alturas, unos 50 pies más. La historia del diluvio pues nos remonta en esos milenios incluidos que Dios nos ha dado, ¿no? Desde un principio en cuanto al ser humano, en los orígenes del ser humano. Y aún así, entonces nos podemos
remontar 1000 y pico de años más hacia atrás hasta llegar al huerto del Edén. Entonces, tomando eso en cuenta, y la ciencia obviamente se ha aumentado, han encontrado huesos y restos que pudieran decir, claman como si hubiese otra creación, ¿no? Y donde hay huesos, pues hay pruebas, obviamente, donde hay evidencia que puede ser fechada y en base de experimentos con carbono 14, uno de los métodos que se han utilizado para determinar edades y fechas, y otros experimentos y métodos que se utilizan, el hombre puede presentar un caso y un argumento que hay algo más después de los 6000 años, y esos 6000 años se convierten entonces en un diminuto grano de arena entre los granos de arena de todas las playas que hay en el mundo entero. Prácticamente, para que uno tenga una idea, como un grano de arena en la inmensidad del mar y de la arena del mar, un grano de arena. Entonces, así esos 6000 años se pierden en la edad del universo, ¿no? Y el hombre, la ciencia, se ha arriesgado a decir que probablemente se está hablando de unos 14.000 millones de años. ¡Wow! 14 billones de años. Pero en realidad eso no quita, añade, tal vez, porque es el mismo arquitecto, la misma creación, y cómo Dios hizo las cosas, ¿no? Pero lo único que Dios nos está pidiendo son esos 6000 años, ¿ok? Porque es lo que atiende, lo que concierne al hombre. 6000 años. Y lo que ocurrió antes, ¿no? Pues fue formación. Y si hubo otra creación, y probablemente sí, la hubo por los fósiles y los restos de esas criaturas gigantescas, que se dice que hay fósiles genuinos de esos animales y esas bestias enormes, se remontan más allá de los 6000 años, y está bien, porque es como que Dios dejó que el curso de su propia creación se desarrollara anteriormente a los 6000 años. Pero lo que vino a hacer la diferencia es el soplo del Omnipotente. ¿So de qué vale la creación que hubiese anteriormente a la adámica? ¿De qué vale, pudiéramos decir, si no tenía el soplo del Omnipotente, el Espíritu de Dios en esa creación? ¿Quién sabe lo que los querubines caídos o los ángeles caídos o quien haya sido haya querido aprovecharse de esa creación durante ese tiempo, y Dios los deja, porque a la larga eso no tendrá ninguna influencia en la decisión que tome el hombre cuando fuese el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, fuese creado. Y es lo que le concierne a Dios. Lo demás, si fue una creación permitida por Dios, porque Dios es y sigue siendo soberano. Quien haya puesto sus manos en esa creación, no importa,
porque Dios es soberano. Lo que le importa a Dios es cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, a partir de ahí, entonces comenzó el tiempo a marcar en el calendario de Dios, pudiéramos decir. Y llegó el tiempo en que todo lo que hizo el primer Adán sería rescatado y aún más por el segundo Adán. Y es ahí donde el verbo se hace carne y el logos y habitó entre nosotros y tomó forma humana, ¿no? Y nació obviamente de mujer, una jovencita llamada Miriam, de la tribu de Judá. Entonces entendemos que por cada comentario que se hace hay un historial extraordinario. El hecho de decir Miriam, hay un historial detrás de ella. De decir la tribu de Judá, hay un historial detrás de esa tribu, porque fueron 12 tribus, ¿no? Y hubo un Jacob a quien Dios utilizó, un hombre imperfecto obviamente, pero que pudo, después de batallar consigo mismo, al final eventualmente pudo obedecer el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Eso, no hay nadie bueno, no hay nadie que pueda decir que es mejor que otro, ¿no? Todos estamos delante del Creador y la medida prácticamente es la misma, el punto de partida, porque cuando Dios entra en nuestras vidas, obviamente Él reparte, Él da como Él quiere, pero su amor, su compasión, así como Él es eterno, su misericordia no tiene límites, o Él nos da a todos en este sentido por igual la medida para que seamos restaurados, y esa medida nos la da a todos por igual en y a través de Jesús de Nazaret. Y he aquí la importancia de creer en Jesús. Por eso Jesús de Nazaret se convierte en la única salida, el único camino. Jesús de Nazaret se convierte en la única opción en realidad. Si queremos escoger el lado correcto de la eternidad, el lado de luz, tenemos por obligación que pasar por esa puerta que Dios abrió a través de Jesús de Nazaret. Y Él lo llegó a decir, entre tantas cosas que Él dijo, llegó a decir: yo soy la puerta, quien por mí entrare tendrá la vida eterna. ¿Qué vida está hablando? De la vida nueva que Él compró y restauró, dando su propia vida y resucitando su propia resurrección a esa nueva creación. Entonces, de ahí es que el ser humano se le da la opción en su libre albedrío de creerle a Dios, de darle lugar a Dios, y el mismo Espíritu de Dios que está en el hombre le va a recordar, le va a redarguir para producir un verdadero arrepentimiento, si quiere, ¿no? Arrepentimiento es un borrón y cuenta nueva, es decidirse, voy a creer, no es decidirse a que quiero ser perfecto y ya
no tengo de qué preocuparme, no trabaja así. Mientras estemos en estos cuerpos mortales, la misma escritura le llama cuerpos corruptos, ¿no? Por lo que ocurrió en el jardín del Edén. En esa caída catastrófica se cortó el cordón umbilical que unía a Dios con Adán, ¿no? Por causa de ese pecado, ¿no? Todos necesitamos la vida nueva de Cristo Jesús. Dice la misma escritura, no hay nadie bueno. Todos ya escogieron, al uno escoger, todos escogimos. Entonces, todos estamos destituidos de esa restauración nueva que Dios había planificado ya desde antes de la fundación del mundo, a menos que viniésemos a los pies de Jesús de Nazaret. Entonces, en ese sentido, ¿no? Todo lo que el hombre trate por mejorarse a sí mismo, reconciliarse a sí mismo, todo eso es de poco valor cuando se compara a lo que Jesús de Nazaret hizo, porque obviamente no podíamos hacerlo nosotros y Él tuvo que hacerlo por nosotros y para nosotros, lo hizo Él. De ahí que es necesario arrepentirse, creer en Él, en Jesús de Nazaret, y entonces nacer de nuevo. De ahí, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. En aquel entonces, en la caída, Dios le dio la oportunidad al hombre y Dios le dio de su Espíritu y el hombre nació por primera vez, ¿no? Pero el hombre cayó y entonces perdió todo lo que Dios, o prácticamente todo lo que Dios le había prometido, ¿no? Aunque Adán siguió viviendo por 930 años, casi un milenio, ¿no? Aún así, el día que Adán desobedeció, ciertamente ante los ojos de Dios, Adán murió. Entonces, Jesús, el segundo Adán, viene a darnos vida y ahora vida en abundancia. Eso comienza a revelar el plan, ¿no?, de la eternidad y del reino de los cielos, ¿no?, en esa nueva creación. El hombre en su arrogancia o su orgullo, utilizando su propio razonamiento, está predispuesto prácticamente a escoger lo que ve y lo que siente, estando tan cerca de esta salvación tan grande. Le pasa por delante de los ojos y aún así, si no hay deseo de verla o no quiere verla, no la va a ver. Y solamente tiene un tiempo determinado, ¿no?, para tomar una decisión. Porque una vez el ser humano muere, como se dice en la Escritura, o sea, su espíritu y su alma salen de ese cuerpo que ya dejó de existir, después de esa de ese cruce, ¿no?, después de pasar por el umbral de lo que se dice la muerte, que es la muerte física, corporal. El espíritu y el alma salen de ese cuerpo como si fuera un caparazón
viejo que se quedó atrás, ¿no? Ese espíritu y esa alma ya no podrán tomar una decisión. Tenían que haberlo hecho mientras estaban en ese viejo caparazón, en esa única vida que Dios le permitió a la edad que muriese. Dios es el que pesa las circunstancias y los corazones. Obviamente no podemos poner a Dios y encerrarlo en una caja de razonamientos humanos con nuestra mente finita. La misericordia de Dios se extiende hasta donde Él quiera extenderla, porque Dios es eterno, ¿no? Y Él pesa los corazones. Y en el plan de restauración, la única puerta y la única salida es a través de Jesús de Nazaret. Entonces, el nacer de nuevo abre una puerta, una dimensión a lo desconocido, a lo extraordinario en la creación de Dios. Porque entonces el Espíritu de Dios, cuando Dios dice hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios vuelve otra vez, ¿no? En un intento de restauración. Digo un intento porque en el monte Sinaí, conforme a la historia bíblica, Dios hace el primer intento, ¿no? Y le da al hombre los estatutos para que pudiera discernir más exactamente lo que era bueno y lo que era malo. Y Dios se manifestó en ese lugar donde el pueblo de Dios, escogido por Dios, no porque fuera mejor que nadie, sino que Dios lo escogió de los lomos de Abraham, no porque Abraham fuera mejor que nadie, simplemente porque Abraham creyó. Y ese creer le justificó hasta donde Dios determinó esa justificación que Dios hizo por la fe de Abraham. Y entonces de ahí, de esas tribus, Abraham tuvo un Isaac. Isaac tuvo un Jacob, ¿no? Y Jacob tuvo los 12. Entonces ahí vemos cómo Dios va preparando los escalones, todo a través de la fe, entre buenos y malos, con problemas, sin problemas. Dios iba a seguir con ellos a lo largo de esta carrera hasta que Dios se hace humano, ¿no? Y nace de una mujer, pero concebido, o sea, se completó la concepción, no por otro hombre, que obviamente el hombre ya está caído, destituido. Por eso es que tenía que ser así. Por eso es que no hay otro. En ninguno otro puede haber salvación. Porque tenía que haber sido concebido por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. Y así fue. La jovencita Miriam concibió y el ángel Gabriel, de los ángeles buenos, por decirlo así, le explicó a ella lo mejor que ella pudo entender. Entonces viene la restauración del segundo Adán, pero ¿a qué precio? Eso es lo que necesitamos entender, que alguien sí tuvo que pagar un precio, pero estamos expuestos a lo que se ve, a lo que se siente, a lo que el mundo nos quiere dar y nos puede dar, y estamos a un paso, a un tiro de piedra entre escoger la eternidad correcta o escoger la eternidad incorrecta, porque no es cuestión de otra vida
normal, de ninguna manera. Dice que esa eternidad, por el contrario, será un lugar de tormento. De alguna manera, ese cuerpo en el cual Dios levanta ese espíritu y esa alma que murió y departió de esta tierra sin venir al conocimiento y al plan de restauración que Dios le dio. Ese espíritu y esa alma serán levantados. La resurrección es para todos, pero ellos no se congraciaron con Dios cuando tuvieron la oportunidad. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque su brazo está extendido para rescatarte, ¿no? Pero en su libre albedrío ellos vivieron, murieron, salió el espíritu y el alma y nunca pudieron reconciliarse con Dios. Entonces ya no hay otra oportunidad. Está determinado al ser humano morir una sola vez, y después de esto Dios expone la decisión de cada quien, de cada cual. Entonces esa eternidad no es una vida más. No, la Biblia, los escritos de la palabra de Dios claramente dejan saber que será un lugar de tormento. Ese cuerpo de muerte será un cuerpo de sufrimiento, de dolor y de agonía. Mayormente agonía, porque el ser humano tuvo la oportunidad de ser restaurado. Ellos que murieron sin Cristo, sin Dios, no se reconciliaron a tiempo. Los querubines y los ángeles, ellos no tuvieron esa oportunidad. Estarán encadenados en prisiones de oscuridad en ese lago de fuego eternamente y para siempre, y su agonía se centrará en que aún con todo el poder que ellos tenían, el poder de Dios fue mucho más grande que el poder que Dios le dio a ellos originalmente. Como decir, el poder de ellos era comparado a un grano de arena en el inmenso mar, comparado con el poder de Dios. Y ese será su argumento, su agonía eterna, ¿no? Porque no es que ellos iban a pensar que Dios los pudo haber restaurado, no lo hizo porque ya ellos estaban perdidos y sabían, ¿no?, lo que habían hecho. Eran reos de eterna condenación. Pero imaginarse ahora al ser humano que sí tuvo la oportunidad, pudo haber hecho la decisión correcta porque tenía eternidad ya en su corazón. Pudo haberlo hecho, escuchó de Jesús de Nazaret y no lo hizo. Ese será el tormento, porque estarán en ese lugar siendo atormentados, pero les dolerá más, ¿no?, en su conocimiento que Dios les permite tener, en su memoria que Dios les permite tener. Les dolerá más que ellos dejaron pasar la única oportunidad que Dios les había dado, aunque los mismos escritos hablan de un gusano, y Dios usa esa palabra para que entendamos un gusano que pica, muerde, ¿no?, y nunca muere, pero que causa dolor y aflicción. En ese lago de fuego, en ese lugar de tormento, ¿no?, ese cuerpo estará sufriendo un dolor que nunca tendrá, nunca cesará. Es un dolor constante que nunca dejará de ser, ¿no? Aunque
que hoy en día la ciencia suple pastillas y medicamentos que suprimen el dolor, en ese lugar de tormento no habrá nada que sacie, nada que quite, que aplaque ese dolor. Y encima de todo eso habrá un gusano que